mercantiles. Y dice, trátense entonces como mercantiles. Esto es algo bien interesante porque tiene una dualidad y hasta dónde van a ser tratadas como civiles y hasta dónde van a ser tratadas con mercantiles, pues depende cuál es la realidad en la práctica de esas actividades que realicen. Mi recomendación desde el punto de vista financiero y desde luego para efectos de planeación fiscal es que tratemos de que nuestro organismo civil, si queremos, porque veamos que es conveniente, sobre todo después de haber hecho el análisis de todos los puntos que lo rigen, que sea considerado persona moral no lucrativa, tratemos de que se quede laborando o trabajando con actividades netamente civiles. Porque en el momento en que tenemos un contribuyente híbrido o mixto que hace actividades mercantiles y civiles, entonces va a migrar del título 3, que es el que nos ocupa de la planeación para el día de hoy, al título 2. Y tampoco se me hace malo el título 2, como tampoco se me hace como que lo súper excelente el título 3. Pero hay casos y casos dependiendo y hay que ocupar las bondades de cada uno de los regímenes, pero lo que luego sucede es que por el ansia de no crear más empresas o de querer manejar todo, hoy peor todavía, de querer utilizar los beneficios que creemos que puede llegar a tener cierto régimen, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos todo en la misma empresa. Y es donde contaminamos nuestras actividades y ponemos en riesgo, incluso damos la pauta a que la autoridad presuma que estamos ocupando un disfraz o estamos simulando actos. Entonces, guardémonos bastante de hacer una mezcla de actividades en estas figuras. Y yo siempre les diré, no busquen ocupar una figura para simular actos, ocupen las bondades o las ventajas de cada una en las diferentes actividades que pueden hacer. Y pueden hacer todo lo que quieran y ahorrarse muchísimos impuestos, pero sin contaminar un sujeto con otro. Eso es algo que quiero que prevalezca durante esta charla porque es realmente importante. Tenemos además dentro de este tipo de figuras un montón de obligaciones cuando hay trabajadores. Y uno de los principales errores que debemos de corregir es el pensar que estas figuras no tienen trabajadores. Y lo oigo cotidianamente. Bueno, me ha tocado dar cursos para bomberos, para la Cruz Roja, para diferentes institutos de investigación y muchísimas entidades gubernamentales. Y resulta que lo primero que dicen, ay, pero ¿por qué me vas a hablar de laboral si eso a nosotros ni nos importa? Aguas, donde hay trabajadores o donde hay personas prestando servicios subordinados, ahí aplica la ley federal del trabajo. Y lo peor es no entender o no reconocer que existen trabajadores. Si tenemos trabajadores, sobre todo hablando de empresas de iniciativa privada, pues ya sabemos que viene inmediatamente la obligación de la seguridad social, Seguro Social, Infonavit, Fonacot. Y entonces, ¿qué es lo que implica? Pues que efectivamente vamos a tener complicaciones. Pero pues teniendo ya bien la percepción, analizando quiénes son los que están involucrados y viendo si hay o no subordinación, pues podemos realmente definir quiénes son y quiénes no trabajadores. Primera situación. Segunda, si por alguna circunstancia ustedes consideran que no hay trabajadores, por favor, hagan todo lo posible por evidenciar que los sujetos que están relacionados con la empresa, que hacen las actividades de la empresa, de verdad se pueda comprobar que no son trabajadores. Porque de pronto voy a ponerles un caso y no es por cuestión de poner el ejemplo por alguna otra situación, sino porque es muy típico. Resulta que tenemos, por ejemplo, asociaciones religiosas. Y las asociaciones religiosas es común que dicen no hay trabajadores. Sin embargo, tienen una persona que cuide los templos o las iglesias, que abre, que cierra, que limpia, es más, que duerme ahí. Y dicen, pero no le pago nada. La persona está haciendo ese trabajo porque quiere la gracia después de la muerte. Eso es posible, pero duerme ahí, come ahí, le ayudan a comprar su ropa ahí. Eso es un pago. Esa persona está subordinada porque tiene que abrir, cerrar, limpiar y hacer una serie de actividades que se vuelven ya rutinarias y se vuelven parte de su vida
Y muchas veces esas personas no tienen un trabajo fuera, porque están precisamente involucradas en la rutina de esa asociación religiosa. Definitivamente son trabajadores. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo nos dice que no importa si es en dinero, en especie o en servicios, el pago. Y aunque dice que mínimo nos deberían de dar un salario mínimo en efectivo, pues la verdad es que muchas veces no es cierto. Muchas veces recibimos en especie o en servicios. De pronto tenemos un montonal de organismos que dicen, es más, así lo dicen, yo no tengo trabajadores, yo solamente contrato becarios. Y ahora los de AMLO. Y hasta de eso viven, ¿eh? O sea, de decir que no van a tener trabajadores. Y resulta que las actividades que en un momento hacen son actividades esenciales para la empresa, son necesarias y a final de cuentas, sea esta persona, sea otra, alguien las tiene que hacer. Y que además sí hay horas de entrada, horas de salida, mobiliario y equipo que ocupan dentro de las instalaciones, tienen cargas de actividades señaladas. Señores, esos son trabajadores que de pronto, eventualmente, a través de un programa de la escuela o a través de un programa de gobierno, pues pudieran venir a hacer alguna actividad transitoriamente y que estén realmente bien formalizadas esos contratos o esos convenios con las escuelas o con la Secretaría del Trabajo, ok, me daría la excepción de que fueran trabajadores. Pero desde luego que existen puestos que tarde que temprano, si no existieran estas figuras, pues serían culpados por trabajadores. Entonces, sí hay trabajadores también. O es muy común ver, sobre todo donatarias autorizadas, que dicen, aquí no hay trabajadores, pero las personas que consiguen los donativos cobran una comisión por los donativos que consiguen. A ver, entonces, ¿eso qué es? O sea, a final de cuentas, una de las formas de obtener precisamente el pago es a través de una remuneración llamada comisión. Entonces, seamos muy cuidadosos porque hay más de uno por ahí. A veces una gratificación, una ayuda para pasajes, eso está evidenciando la relación laboral. Claro que las figuras o las personas morales no lucrativas pueden tener trabajadores y si tienen trabajadores, pues les aplica exclusivamente todas las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo. Si es que tendremos que hablar de disposiciones que aplican, pues, para las empresas que tienen trabajadores. Y dentro de esas obligaciones, pues, tenemos el Seguro Social, el Infonavit, el Fonacot. Esto implica que se tendrá precisamente que ver situaciones relacionadas, pues, que definitivamente al Seguro Social, a la base de cotización en cuanto al salario diario, en cuanto a lo que es exento, lo que es grabado, lo que son los pagos, las cobranzas y todos los líos que en un momento dado tenemos con Seguro Social. Y bueno, con Infonavit también, porque pues casi que van juntos. Así es que seamos cuidadosos al respecto y puede ser que también nuestros trabajadores tengan créditos de Infonavit, que aquí se complican también las situaciones, porque si yo tengo un trabajador que no estoy afiliando, pero tiene un crédito de Infonavit y se llega a dar cuenta la autoridad, no solamente debo cuotas, sino de mi propia bolsa o de la sociedad, se va a tener que hacer el pago, pues precisamente del crédito del trabajador que no se le descontó. Entonces, sí hay puntos que nos pueden dar dolores de cabeza y no es que estén exceptuadas estas figuras. Tienen un tratamiento para ISR especial, pero nada más. Pero bueno, a veces pueden tener ese tratamiento de ISR, pero para eso hay que cuidar que efectivamente nuestra figura societaria sea hecha con las características que corresponden, sea registrada como un ente no lucrativo y sobre todo que en su realidad, en sus actividades, de verdad tenga las actividades que tienen que ver con este tipo de figuras no lucrativas. Entonces, viene siendo muy importante la forma en que creamos la sociedad. Los estatutos, lo que es la escritura constitutiva, las responsabilidades que pudiera haber de los socios o accionistas. Tenemos una circunstancia muy importante. En el caso del Código Civil,
Pues resulta que nos da las reglas del juego generales, muy generales de cómo se debe de manejar a las sociedades y asociaciones civiles. Pero gran parte de lo que puede ser la reglamentación de estas figuras no está en la ley. Es más, la propia ley nos dice, va a aplicar esto, esto y esto, pero cotidianamente los códigos civiles nos dicen, salvo pacto en contrario. ¿Eso qué significa? Va a aplicar lo que dice el Código Civil, pero si los socios o accionistas se pusieron de acuerdo de otra manera, distinta a lo que dice el código en esos aspectos, va a prevalecer lo que se hayan puesto de acuerdo. ¿Y esos acuerdos dónde están? Esos acuerdos, el propio código nos dice, deben de estar desde la escritura constitutiva en los estatutos o posteriormente pueden estar en actas de asamblea posteriores. ¿Esto qué significa? Pues que básicamente vamos a tener que estar siempre pendientes de cómo es la manera en la que nos vamos a estar, pues, conduciendo para crear este tipo de figuras. Si no hacemos una buena estructura de estas personas morales no lucrativas, vamos a estar a lo que dice el texto de ley, que no diga que sea malo, pero el texto de ley tiene una serie de problemáticas tan serias que desgraciadamente nos va a dejar en la posibilidad de tener problemas muy graves. Vamos a ir haciendo el análisis de cada uno de esos puntos, porque la planeación fiscal tiene que llevar una parte importante de protección patrimonial. Y si nosotros no trabajamos en un acta constitutiva y en unos estatutos perfectos o lo mejor posible para una sociedad o asociación civil, vamos a estar muy, muy expuestos a perder incluso nuestro patrimonio personal. Esa es una de las situaciones. La otra, vamos a dejar de aprovechar los beneficios que las leyes fiscales les dan a estas figuras. Y todavía peor, si no conocemos las leyes civiles que rigen a nuestras personas morales no lucrativas, pues vamos a estar ocupando conceptos incorrectos. Lo primero que les debo decir al respecto es que aunque la base de estas tipo de sociedades es el Código Civil, no nos sirve de mucho irnos al internet a buscar un formato o a ver las recomendaciones que hay en cualquier página, porque cada código civil de cada estado es diferente. ¿Eso qué significa? Que tendremos que analizar el código civil del lugar donde se constituya esta sociedad o donde se constituyó. Porque obviamente la planeación, como ya lo hemos visto antes, sobre todo los compañeros que nos hayan acompañado, pues en los cursos anteriores donde hemos hablado, pues de lo que es la planeación y de las etapas y lo que debemos de hacer, pues ya lo debemos haber visto. Si no nos acompañaron esas pláticas, les sugiero mucho que tomen los otros módulos y si pueden, sobre todo, tomen el diplomado completo de precisamente planeación de personas morales, porque lo interesante no es llegar a tomar un módulo de planeación, sino ver todos los puntos anteriores, porque al analizarlos, la consecuencia natural es hacer una buena planeación. Y si aprendemos algo de planeación, pero no conocemos las bases, lo vamos a aterrizar mal, lo vamos a hacer equivocado. Pero bueno, en parte de esas pláticas yo les he insistido que en todas las sociedades es necesario una buena estructura en su acta de asamblea y en sus estatutos. Bueno, pues en las sociedades y asociaciones civiles es todavía más necesario, porque no tienen la estructura que existe en la Ley de Sociedades Mercantiles. En el Código Civil, la estructura es muy simple. Y aunque tomamos muchas veces de referencia lo que dice en la Ley de Sociedades Mercantiles, realmente no les aplica, a menos que lo tomemos y nos lo llevemos a nuestros documentos internos, que son el acta constitutiva, los estatutos, o si ya está constituida nuestra sociedad, pues cualquier cosa que ya esté dicho se puede modificar mientras haya el acuerdo de los socios. Entonces estaría en actas de asamblea posteriores. Si no cuidamos todos esos puntos, vamos a tener, en el mejor de los casos, una sociedad débil, pero en muchos casos vamos a tener una sociedad tan o más cara que una persona moral del título 2.
¿Por qué? Porque se confunden muy fácilmente los conceptos. Este tipo de figuras tienen algunas ayudas de que, por ejemplo, los socios puedan laborar en ellas y resulta que si no lo definimos bien, estamos mal. Si no definimos bien lo que es un socio, un accionista, un asociado, estamos mal. Si no hacemos niveles de socios o asociados, estamos mal. Y la autoridad fiscal es feliz porque si no estructuramos correctamente una sociedad, una asociación civil, pues no aprovechamos las ventajas legales, no fiscales, las ventajas legales que nos da la propia ley, el propio Código Civil. Ahora, recordemos otro punto que es muy importante. Las leyes que tenemos no son malas y además las leyes fiscales que tenemos tienen beneficios especiales para las personas físicas. Van a decir, bueno, ¿y para qué me mencionas personas físicas si estamos hablando de personas morales no lucrativas? Muchas de las personas morales no lucrativas, pues son unas sociedades, pero el Código Civil las creó pensando en el beneficio de los socios o accionistas, pero no a nivel de las sociedades mercantiles, que es para que hagan más dinero, sino les dio el permiso de crearse para poder ser autosuficientes socios o accionistas. Es decir, se crean básicamente para que los socios accionistas puedan vivir.